vamos a hablar sobre el servidor aprobado. Amén. Dios ha puesto en mi corazón la necesidad de tratar esta área que es específicamente, yo creo que los que estamos aquí anhelamos servir a Dios. Entendemos que Él nos ha salvado para servirle, amén, para ser útiles. La Biblia dice que somos hechura suya para buenas obras, amén. Entonces he visto la necesidad, hermano, y qué bueno que si usted ya está sirviendo, con más razón los martes esté pendiente a esta serie, amén, porque vamos a hablar sobre el servidor aprobado, amén. Ese va a ser el tema general, y hoy como subtema vamos a hablar sobre servidores humildes, amén. ¿Pueden decirlo conmigo? Servidores humildes, gloria al nombre de Jesús. Entonces ese va a ser el tema que trataremos. Yo creo que nos tomará todo el mes de mayo, no creo que nos vaya para más, amén, pero qué bueno, hermanos, porque también trataremos unos temas prácticos, amén. Vamos a hablar sobre la predicación, vamos a hablar sobre qué es ser un servidor aprobado, amén, no ser cualquier servidor, sino un servidor aprobado, amén. Entonces iniciemos, hermanos, recordando que la voluntad de Dios es que le sirvamos, amén. Usted no le pregunte a Dios si quiere que lo use. Sepa que Dios quiere usarlo, amén. Acepte que Dios quiere usarlo. Reconozca que Dios quiere usarlo, amén. Eso no es algo que usted tenga que preguntarle a Dios. Usted tiene que preguntarle al Señor. Es mejor, la pregunta correcta es: ¿en qué me quieres usar? Esa es la pregunta correcta. Porque de que te quiere usar, te quiere usar. Él no llama a la gente por casualidad, amén. Y entendamos, hermanos, que Dios a los que llama para servir los capacita y le da dones. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 del versículo 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo? Y dio dones a los hombres. Él quitó de nosotros la esclavitud, quitó de nosotros la cautividad y nos dio dones, amén. Sepa, amado, que Dios le ha dado dones. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Créalo en esta hora. Tú tienes un don especial que es diferente a todos los demás, amén. A todos los demás. Tú tienes algo que yo no tengo, hermano, como pastor, y por eso eres importante y eres muy especial para la iglesia. Tienes dones, y el don que es un regalo de Dios. No te lo dio porque te lo merezca o lo hemos ganado. No, un don es un regalo de Dios que nos ha capacitado de actitudes y de habilidades para servir a Dios. Nuestro carácter diferente, nuestra personalidad diferente, hermanos, con sus pros y sus contras, Dios lo ha modificado de tal manera para que sea útil en sus manos, amén. Oh, nadie lo cree en esta hora. ¿Por qué soy así? No sé, pero sé, algo sí sé, que Dios quiere usarte. Amén. Aleluya. Ese carácter, esa personalidad, esa actitud, esas habilidades, esos dones, Dios te los ha dado para usarte. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Amén. Denle ese aplauso a Cristo Jesús. En el cuerpo de Cristo nadie es inútil, nadie. Aunque usted se crea inútil, o aunque el diablo le diga que usted es inútil, o aunque le haga caso al diablo y piense usted que es inútil, nadie es inútil en el cuerpo de Cristo. Inclusive nuestro cuerpo humano, con sus debilidades, no hay ni un solo miembro que sea inútil. Todos sirven para algo, y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y somos útiles para algo. Y si estás aquí es porque Él quiere que seas útil para algo. Dios no se equivoca, y Dios mueve sus fichas siempre para ganar, nunca para perder. Aleluya. Así que si tú estás aquí en la edad que tienes, con la personalidad que tienes, con el carácter que tienes, con los dones que tienes, es para que Dios haga algo especial contigo aquí en la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Hermano, y déjeme decirle que yo podría decirle a cada uno de ustedes y destacar las habilidades y los dones que tienen. Y créanme, hermanos, que ustedes tienen cosas que son también imposibles de duplicar. Bueno, ahora la hermana Noemí se va de operación y deja un hueco porque van a necesitar descansar.
y buscar ese espacio es difícil, ¿verdad? Porque no hay otra como ella, ¿verdad? Cada uno de nosotros es especial y tu ausencia afecta y tu disposición bendice. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. O sea que, hermano, qué bueno que usted sepa que eres muy importante, eres muy valioso para la iglesia del Señor. Y si estas palabras no te han convencido, hermano, reprenda ese pensamiento en su mente en el nombre de Jesús, porque eso no es de Dios. Dios te trajo aquí para bendecir. Nos puso como cabeza y no cola. Aleluya. Él nos ha bendecido, Él nos está edificando y cada uno de nosotros estamos aquí para crecer, para llegar a la plenitud, amén, de Él. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Pero ya sabemos que el llamado está y los dones están. Pero necesitamos reconocer que para servir a Dios se necesita estar aprobado. Amén. Amén. Entonces, escúchenme bien, amados, no es el don el que nos autoriza a servir. Amén. No es el don el que te autoriza a ti a servir, sino que necesitamos ser aprobados. Y ser aprobado quiere decir llegar al nivel requerido para una función. Amén. Que tú tengas lo que se requiere para ejercer algo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Tengan la amabilidad de acompañarme en este texto tan importante. Dice la palabra del Señor: procura. ¿Cómo? Con diligencia. Es algo a lo cual hay que ponerle diligencia. Presentarte a Dios, ¿de qué manera? Aprobado. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Preocúpate por esto. Presentarte a Dios con diligencia. Aprobado. Amén. Aprobado, gloria a Dios. Se imagínese un hombre que desde pequeño su padre le enseñó a conducir. Toda la vida ha tomado un coche y él sabe conducir, se conoce las normas de tránsito, se conoce las señales, toda la vida. Un buen conductor, digamos que hasta ha trabajado de conductor. Y un día pasa por ahí, por la rotonda del Palmar, y se encuentra un retén y lo paran. Le dicen, bueno, el carnet de conducir. Ah, no tengo. ¿Cómo que no tiene? No, pero yo soy un buen conductor. Toda la vida he conducido y soy buenísimo. Nunca me he estrellado, nunca he golpeado a nadie, nunca he hecho una infracción, nada. Yo soy buenísimo conduciendo. ¿Qué le va a decir el policía? El carnet de conducir. No, pero ¿cómo así? Si yo tengo las habilidades, la capacidad. Usted póngame lo que sea, yo le conduzco lo que sea. El carnet de conducir, no lo tengo, multa. ¿No les gustó el ejemplo? Multa. ¿Por qué? ¿Por qué le puso la multa si sabía conducir? Porque no estaba aprobado. No tenía el permiso para hacerlo. No tenía la aprobación legal para ejercer la función por muchas capacidades que pudiese tener. Hermano, tú tienes dones muy especiales, pero no creas que por tener ese don, eso te autoriza a servir. Uy, yo predico de manera muy especial. Uy, yo hablo muy bien, yo ayudo, yo tengo esta cualidad, esta habilidad, porque uno necesita conocer sus dones. Pero no creas que por eso ya tú tienes el derecho de servir. Amén. Del servidor, hermanos, no solo se analiza sus capacidades. Es necesario analizar su vida, porque la aprobación tiene que ser desde la vida. La vida. Amén. Se tiene que analizar su relación con Dios. Se tiene que analizar su comportamiento. Se tiene que analizar su carácter, etcétera, etcétera. Amén. En mi ministerio, en la experiencia ministerial, me he topado con muchas personas con dones muy dicientes, muy marcados, pero poco aprobados.
Y entonces, claro, eso lleva a la persona, si no lo maneja bien, lleva a la persona a un orgullo. Es que yo tengo la capacidad, ¿por qué no me usa? Es que yo tengo las habilidades, la experiencia, ¿por qué no? Porque no está aprobado. Y Dios nos guarde de tener servidores no aprobados. Porque el respaldo y la bendición de Dios está en su aprobación. Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Él pesa las intenciones del corazón. Aleluya. Oh, ¿cómo vamos a escondernos de Dios? Él lo sabe todo. Él está en todos lados. Aleluya. Dios no puede ser burlado. Dios nos guarde de servirle y de tener servidores no aprobados. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el propósito de esta enseñanza es que Dios nos ayude a presentarnos con diligencia aprobados. Amén. Aprobados. Y una de las características que nos aprueba como servidores es la humildad. Amén. ¿Cuál es la característica? La humildad. Gloria al nombre de Jesús. La humildad. La humildad, hermano, nos ayuda en muchas áreas de la vida y no tiene nada que ver con la pobreza económica. No, la humildad es la capacidad que yo tengo de no creerme más, pero tampoco creerme menos. Tener la capacidad de tener un concepto de mí correcto. Amén. Tener la capacidad de sujetarme a mis autoridades y la capacidad de que las personas a las que yo tengo a cargo no enseñorearme de ellas, sino que direccionarlas de una manera amorosa, de una manera correcta. Necesitamos servidores humildes. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, alabanzas al nombre de Jesús. Porque si no tenemos cuidado con esto, usted va a descubrir que Dios le ha dado dones muy especiales y muy únicos. Y puede ser que eso nos ensoberbezca y lleguemos a pensar que nos necesitan y es verdad, los necesitamos. Esos dones no son casualidad, necesitamos esos dones, hermano. Pero si no están aprobados por Dios, no sirven. No sirven. Amén. Y como que yo creo que como tengo el don y tengo la capacidad y tengo la habilidad, entonces tienen que usarme. Tienen que contar conmigo. Yo recuerdo, hermanos, que en una congregación, inclusive aquí me mandaron un mensaje. Me dijeron: pastor, es que yo soy fulanita de tal, soy una salmista de la iglesia de no sé dónde. Dios me usa poderosamente. Aquí le dejo unos videos y yo quiero visitarle. Quiero visitar su congregación y que usted me deje cantar un especial para que Dios se mueva y todo. Y mire, y verdad, la mujer era profesional en la música, ¿verdad? Ella quería venir aquí, pero quería servir. Pero claro, su doctrina era diferente. No está aprobada. Bueno, yo la traté como hermana. Dios le bendiga, un gusto. Bueno, usted puede visitarnos, pero claro, yo no la conozco y no puede servir. Pues no vino. No se apareció por acá. ¿Por qué? Porque el orgullo del don que ella tiene, ¿cómo así? Entonces no voy. Se lo pierden ellos, según ella. Entonces, hermano, Dios nos ha dado capacidades, habilidades, pero eso no nos da autoridad de servir. Es la aprobación de Dios. Amén. Y para ser aprobado, una de las muchas características que nos aprueba delante de Dios es la humildad. ¿Y por qué se necesita la humildad? Porque estamos en un tiempo, hermanos, donde la autoridad está siendo atacada. ¿Usted se da cuenta de eso? El feminismo y todos estos movimientos modernos, entre comillas, quieren atacar a la autoridad, ¿verdad? Atacar a la autoridad. La autoridad y como que, hermano, ese pensamiento se entra en la iglesia y yo no me dejo y no estoy de acuerdo y hago cosas ilegales y me aprovecho del gobierno y hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Eso no es un pensamiento cristiano. No es un pensamiento cristiano.
Necesitamos la humildad para saber sujetarnos a la autoridad. Y estoy hablando en general, amén, en general. Acompáñenme allí en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase. Escuche, la palabra de Dios en esta tarde nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y escuche la definición que nos da: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En el ejemplo, hermano, del conductor, él podría dar todas las excusas que quisiera, pero estaba en contra de la autoridad. No, tiene que sacar tiempo, tiene que ir allá a una autoescuela, tiene que hacer el examen, tiene que ir a hacer las prácticas. Le requiere tiempo, sí, le requiere dinero, sí, le requiere esfuerzo, sí, pero tiene que hacerlo. Amén. Tiene que hacerlo. Tiene que ser aprobado ¿por quién? Por la autoridad. Por la autoridad. Hace poco hablé con alguien y me decía: no, Maikito, es que yo tengo un llamado de Dios y voy a abrir una iglesia. Y yo: qué bueno, gloria a Dios. ¿Y tú dónde te congregas? No, yo no me congrego en ningún lado porque no creo en los pastores y no sé qué, yo voy a abrir mi iglesia. Y yo: no sabe lo que dice, no sabe lo que dice. Una persona que no es capaz de sujetarse, se supone que va a abrir una iglesia, amén, y va a ejercer autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si antes no se ha sujetado a la autoridad. Amén. Eso en general. Primera de Pedro capítulo 2, tenga la bondad. Versículo 13. Presentarnos aprobados delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, perdónenme, estoy en segunda, aquí estoy. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, dice: ¿por causa de quién? Del Señor. Está hablando a los cristianos, no está hablando a nosotros. Someteos a toda institución humana. O sea, ya nos habla, hermanos, no solamente de la autoridad en la iglesia, sino a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aleluya. Sométete a las instituciones humanas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros no podemos servir a Dios si estamos en una situación de injusticia o irregularidad con las instituciones humanas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Sepamos entonces que Dios no va a aprobar para su servicio a personas que se han acostumbrado a vivir sin autoridad. ¿Saben que hay personas que se acostumbraron a vivir sin autoridad? Nunca tuvieron un padre que les pusiera normas, nunca se sujetaron a un jefe, nunca obedecieron a alguien superior, nunca, siempre se acostumbraron a vivir sin autoridad. Amén, sin autoridad. Por esa razón, hermanos, es necesario que Dios nos pase por ese filtro de la humildad. Necesitamos pasar por ese filtro de la humildad. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos. Porque hay dones que queremos que sean usados, gloria al nombre de Jesús. Pero Dios no va a aprobar a alguien, hermano. Y mire, usted puede tener las excusas que quiera tener para ir en contra de la autoridad, pero esas excusas no le van a valer. Una persona una vez me dijo: estaba haciendo algo malo, estaba haciendo algún creyente, cristiano, estaba haciendo algo incorrecto. No, es que yo hago esto porque es que, claro, el gobierno a mí me robó, y me robó el banco, y me robó no sé qué, y me robaron no sé qué, y un montón de gente le robó, pobrecito. Entonces él también estaba robando. No está aprobado. Y así le quería servir a Dios. Entonces, claro, no es que las instituciones humanas, eso me han hecho daño. Y bueno,
Bueno, sí, puede que sí. Y son hombres y no siempre son hombres buenos. Pero eso no nos quita a nosotros el mandamiento de Dios. No seas vencido de lo malo, sino que con el bien vence el mal. Amén. Y para eso necesitamos pasar por el filtro de la humildad. No puede ser aprobado un servidor que no se sujeta a sus padres. Aquí los jóvenes que quizás todavía están sujetos a sus padres. Hermanos, no podemos tener aquí a alguien que su padre no, es un desobediente. Le digo que arregle la habitación y me grita. No sirve. No está aprobado. Amén. Los jóvenes dicen amén. Amén. Gloria a Dios. No sirve. Yo me desarrollé espiritualmente en una iglesia donde había mucha juventud, pero mucha. Y había un ambiente muy especial en el servicio a Dios. Todos le queríamos servir a Dios. La mayoría queríamos ser pastores. Una cosa linda, especial. Pero comenzó a haber un problema. Que se escapaban desde los colegios, los muchachos. Es que para llegar temprano al culto, según ellos. Que no tendían la cama. Pero sí, en la iglesia, eso acomodaban las sillas, organizaban los asientos, limpiaban, eso hacían de todo en la iglesia, eran tremendos servidores, pero en la casa, en el colegio, Mano Marcos los llamó a una reunión. Venga para acá. ¿Qué está pasando? No, es que nosotros nos queremos dedicar a la obra de Dios solamente. Sí, pero no están siendo aprobados. Necesitan encargarse primero de lo natural, de lo pequeño, de allí, de mostrarle a Dios y a la iglesia de que ustedes son aprobados por Dios. Amén. Amén. Miren, esas cosas pequeñas. Al servidor no se analiza solamente las capacidades, se le analiza la vida. La vida. No pueden servir, no pueden ser aprobadas las mujeres que no se sujetan a sus esposos. No, pastor, es que la mujer me grita, me pega, eso me trata mal, no me da cariño, disfunciones a cada rato. No, y la hermana de oración, pastor, es que yo soy de oración, el hombre está en la carne. Hermana, no está aprobada. Y en esa situación, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque necesitamos ser sabios. Amén. Necesitamos ser sabios. Y el mandamiento está, ¿verdad? Esposas, sujétense a sus maridos. Entonces, no está aprobada. Y hermano, puede ser de oración, puede predicar y que las piedras se rompan y tiemble la tierra y el cielo se caiga, lo que usted quiera. Pero no está aprobada. No está aprobada. Y si no está aprobada, eso va a ser mucho show, pero nada de efecto. Amén. Amén. No son aprobados los hermanos que no se sujetan a su pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué silencio. No son aprobados. Amén. Necesitamos, hermanos, volver al tiempo en donde se reconoce la autoridad del pastor. Amén. Y no me da temor predicar esto, aunque yo sea pastor, porque tengo respaldo de la palabra de Dios. Y yo también tengo superiores sobre mí. Y si los pastores cometemos errores, también tenemos que dar cuentas. Pero hermanos, guárdense de comentarios, guárdense de opiniones negativas, guárdense, hermanos, de reunirse a comentar cosas sobre su pastor, sea quien sea, y por mucha razón que tengan, guárdense de eso, porque eso daña el corazón. Amén. Y crea qué cosa, falta de sujeción. No puede ser aprobado alguien que va en contra de su pastor, alguien que siempre le lleva la contraria al pastor, porque tarde o temprano, una de dos: o la persona se va o va a estar mal siempre. Así de sencillo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted dirá, bueno, que trasladen al pastor, pero viene otro también. Y también hay que sujetarse a él. Amén. Amén.
Sea más joven, sea más anciano, tenga más experiencia, tenga menos experiencia, sea familia grande, sea familia pequeña, sea como sea, hay que sujetarse a él. Entonces la persona que no se sujeta, no se va a sujetar a nadie. Ese es el común denominador del que no se sujeta a nadie. Entonces hay personas que están acostumbradas a vivir sin autoridad, sin sujetarse a nadie, como una cabrita suelta en todas las áreas de la vida. Y por eso Dios, en su misericordia, amor, nos pasa por el filtro de la humildad. Amén, de la humildad. No pueden ser aprobados los ciudadanos que no se sujetan al gobierno de su país. Gloria a Dios. Y estamos en España y aquí hay normas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay normas. Miren, hermano, que para muchos que han venido quizás de otros países, se le ha dificultado, por ejemplo, el tema del carnet de conducir, ¿verdad? Algunos hermanos, pues sí o sí les tocó conducir porque necesitaban movilizarse y rogando a Dios que no los pararan. Y Dios es bueno, hermano, es bueno, de verdad que es bueno. En una ocasión, alguien aquí sin carnet le hizo el favor a una hermana de llevarla a su casa porque estaba muy lejos y lo pararon, hermano. Y no le pusieron ninguna multa. Eso fue un milagro de Dios. Pero si le hubiesen puesto la multa, pues la merecía porque no tiene carnet. No está sujetando a las normas del gobierno del país. No, es que España, es que es muy complicado. Bueno, usted está aquí. Y como servidor de Dios, tiene que aprenderse a sujetar. Nosotros nos sujetamos hasta que el gobierno o los mandamientos del gobierno vayan en contra de la palabra. Eso ya es diferente. Porque hasta ahí ya nosotros tenemos que afirmarnos en la doctrina bíblica, en la palabra de Dios. Amén. Porque el gobierno allá puede aceptar el aborto, no estamos de acuerdo con eso. Puede aceptar el matrimonio homosexual, no estamos de acuerdo con él, nos paramos firmes ante esa situación. Pero en todo lo demás que no afecta a la palabra de Dios, tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Pero hermanos, noten que servirle a Dios es algo serio. Servirle a Dios es algo santo. Servirle a Dios es algo sagrado. Servirle a Dios, hermanos, es algo de trascendencia. Y por eso necesitamos pasar por el filtro de la humildad. Jesús tuvo que pasar por el filtro de la humildad. ¿Usted sabe eso? Como hombre tuvo que pasar por el filtro de la humildad. ¿Por qué? Porque él sabía algo, que era Dios. Él sabía algo y lo tenía muy claro, que era el Padre eterno. Que él dice una palabra y el mundo entero le obedece. Tuvo que pasar por el filtro. Filipenses capítulo 2, tengan la amabilidad. Gloria al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Noten las características que está dando. Si alguien tiene consuelo, amor, comunión, afecto entrañable, misericordia, si hay alguna de esas características aquí en esta iglesia, completa mi gozo. ¿Haciendo qué? Escuche, sintiendo lo mismo. Amén. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué bonito eso, ¿verdad? Está hablando de la unión. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Bueno, ¿cómo logro todo eso que me estás diciendo? Sentir lo mismo, tener el mismo amor, estar unánime, sintiendo una misma cosa, no hacer las cosas por contienda, por vanagloria. ¿Cómo hago todo eso? Bueno, antes bien, ¿cómo? Con humildad. Esa es la clave. Con humildad. Estimando cada uno a los demás. ¿Cómo? Como superiores a él mismo. Esa es la humildad. Que yo perciba en los demás que es superior. Porque tú a los superiores, bueno, los que nos sujetamos a los superiores les respetamos. Usted a su jefe no le alza la voz. Y si le alza la voz lo echa. Ya está. ¿Por qué? Porque el jefe. Qué bueno que usted mira a sus hermanos como si fueran los jefes. Entonces tuviésemos ese respeto. Amén. La humildad logra que sintamos lo mismo, que tengamos el mismo sentir, que nos amemos, aleluya, gloria a Dios, que no hagamos las cosas por vanagloria. Humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, qué bonito eso, sino que cada cual también por lo que, por lo de los otros. Amén. Y aquí nos da el ejemplo de Cristo, verso 5.
Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir? La humildad, el filtro de la humildad, que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, imagínense la forma que tenía Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Amén. Nadie lo despojó, él mismo se despojó. El filtro de la humildad es voluntario. Despójate de esas características que tú crees que tienes. Quítate esa forma de Dios, esa forma de autoridad, esa forma de mandar, esa forma de que tú eres mayor que los demás. Quítate eso. Despójate de ti mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Esa es la forma que necesitamos, la forma de siervo, de servidores. Aleluya. Hecho semejante a los hombres. Y escuchen, no solamente se quedó allí como un siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Y qué significa humillarse a sí mismo? Bueno, ustedes recuerdan la oración de Getsemaní: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Eso es humillarse. Someter mi voluntad a alguien superior. Eso es humillarse. Aleluya. Que no sea mi voluntad sino la tuya. Se humilló a sí mismo. Entonces cuando uno sujeta su voluntad, ¿qué hace? Es obediente, ¿verdad? El niño dice: papá, quiero ir al parque. Esa es su voluntad. No, nos quedamos aquí en casa hoy. ¿Y qué dice el niño? Bueno, pues nada, tengo que obedecer. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo. Obedeció. La obediencia no es cuando a ti te parezca, no es cuando yo estoy de acuerdo. La obediencia es cuando Dios mande y cuando Dios dirija la autoridad para mandar. Y aunque eso vaya en contra de mi voluntad, la pregunta es: ¿hay servidores humildes? Tengo que humillar. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo, siendo como obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿A quién se sujetó Jesús? Se sujetó al Sanedrín, se sujetó al sumo sacerdote, se sujetó a Poncio Pilato. Cuando él mismo tenía autoridad sobre ellos, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Se humilló a sí mismo, se sujetó a ellos. Y Poncio Pilato le dice: ¿tú no sabes que yo tengo autoridad de crucificarte? ¿Y qué le dice Jesús? Tú no tendrías autoridad si no fuese dada por Dios. Es decir, el que estaba enfrente de él es el que le daba la autoridad a él de poderlo crucificar. ¿Y qué hizo? Se humilló. Uy, hermanos, qué filtro de humildad tan fuerte el de Cristo. Y qué difícil que nos es pasar por ese filtro. Qué difícil que es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y humillarnos ante nuestras autoridades. Qué duro, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero escuche el verso siguiente: por lo cual, ¿por qué? Porque pasó por el filtro de la humillación, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Es que aquí las cosas son diferentes, mis amados. Allá afuera te dicen: pasa por encima de la gente. No importa por qué tengas que pasar, échale la culpa a los otros, patea al que sea, pero tú ve avanzando, engaña. Y aquí no, aquí al contrario: humíllate, obedece, sujétate. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a exaltar. Aleluya. Eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Oh, tú enciérrate en tu aposento a solas, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en público. Aleluya. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios os exaltará cuando fuese tiempo. Ese es el secreto de un siervo aprobado: pasar por el filtro de la humillación. Aleluya. Y entregar un corazón humilde delante de Dios, porque siempre la humildad va a llevar a la obediencia. Siempre la humildad va a llevar a la obediencia. La humildad, mis amados hermanos servidores y los que tienen el anhelo de servirle a Dios, la humildad me aprueba delante de Dios. Me aprueba delante de Dios. Aleluya. Y, hermanos, hay gente confundida que porque sabe mucho, que porque tiene dones y habilidades, y cree que por eso tiene autoridad para servir.
y para levantarse incluso contra las autoridades. Es que se levantan contra las autoridades. ¿Por qué? Porque creen que tienen los dones y las capacidades, y ese orgullo los lleva a enfrentarse al pastor, a enfrentarse a sus padres, a enfrentarse a su esposa, a enfrentarse a toda autoridad, a su jefe, a lo que sea. Dios no puede aprobar a alguien así. No puede aprobar a alguien así. Esta característica vale mucho. Pidámosle a Dios: Señor, pásame por el filtro de la humildad. Yo quiero servirte. Procura presentarte con diligencia a Dios aprobado. Y hermano, no nos confundamos. Hay cosas que son y ya están. Mire, usted puede orar mucho. Usted puede hablar mucho en lenguas. Y esto lo digo con mucho respeto, en el temor de Dios, y por favor entiéndame en esto. Usted puede ser de muy fácil palabra y tener una forma de predicar muy linda. Usted puede haber hecho instituto bíblico, conocer la Biblia, las doctrinas, saberlas explicar todo. ¿Sabe? Alguien me salió con que: pastor, es que yo conozco al pastor fulanito de tal, y yo conozco en el tiempo del hermano no sé qué, yo estuve con ellos, y como que eso le llena de orgullo, y como que por eso usted me tiene que poner a servir porque tengo experiencia. No, es que yo he servido por aquí, tengo experiencia por allá y no sé cuánta experiencia tengo. Es que Dios me usó en esto y yo puse las manos y sanó, y yo puse las manos y hizo un milagro, y yo prediqué y la gente pasó, y como que todo eso nos confunde. No se debe impactar por nada de eso, hermano. Vale más la humildad que todo eso. Vale más la humildad que todo eso junto. Si usted tiene todo eso que acabo de mencionar y más todavía, y no tiene humildad, no es aprobado. Comprenda eso, la humildad vale mucho. ¿Qué prefiere Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? ¿Qué le pasó a Saúl? Se creyó mucho y desobedeció. La obediencia vale más, hermano. Usted puede levantarse de 5 de la mañana a 12 de la noche, a ayunar, a orar, pero si no es humilde, no le sirve nada. Si no obedece, no, Dios le va a bendecir seguro, y usted va a sentir la presencia de Dios y todas las cosas bonitas que quiera. Pero si usted no le dice al Señor: Señor, pásame por el filtro de la humildad, que no sea mi voluntad sino la tuya, nada. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Necesitamos servidores aprobados, hermano. Necesitamos servidores aprobados. Necesitamos servidores humildes.